Capítulo 10. La inflación. Antes de adentrarnos en el estudio de las condiciones económicas actuales, nos ocuparemos de un nuevo concepto clave, que es la inflación. La mayoría de nosotros cree que la inflación se debe al aumento de los precios, pero no es así. Imaginemos que una manzana y una naranja valen $1 este año, pero $10 al siguiente. Dado que su gusto por las manzanas y las naranjas no cambia de un año para otro, lo que de verdad ha cambiado es su dinero, pues ha perdido valor. La inflación no está causada por el aumento de los precios. El aumento de los precios es más bien un síntoma de la inflación. La inflación está causada por la presencia de demasiado dinero circulante con respecto a los bienes y servicios que de verdad existen en la realidad. Lo que nos suele sorprender es el aumento del precio de las cosas, pero de hecho, la inflación es simplemente la pérdida de valor del dinero debido a su exceso en el mercado. Veamos un ejemplo. Supongamos que alguien está en una balsa salvavidas en medio del mar y otra persona a bordo tiene una naranja que desea vender. Solo una de las personas presentes en la balsa tiene dinero, $1. La naranja se venderá, pues, por $1. Un momento, justo antes de que le vendan la naranja a esa persona, usted encuentra un billete de $10 en el fondo de su bolsillo. ¿Cuál cree que terminará siendo el precio final de la naranja? Exacto, $10. Pero sigue siendo la misma naranja, ¿no? Lo que ha cambiado de la naranja de un minuto al siguiente no es su utilidad o sus características, sino más bien la cantidad de dinero que hay en la balsa. Así que podemos formular el siguiente principio. La inflación, siempre y en todas partes, es un fenómeno monetario. Y lo que es verdad a bordo de una pequeña balsa salvavidas en medio del mar, también lo es en un país. Voy a ilustrar esto que digo por medio de un largo recorrido a través de la historia usamericana. Estamos viendo un gráfico que representa los niveles de los precios en Usamérica. Se inicia a la izquierda en 1665 y progresa más de 300 años hasta 2008, situado a la derecha. Pero en este momento únicamente vemos en el gráfico la inflación del periodo, que va desde 1665 hasta 1776. En la columna vertical, las cifras indican los niveles de los precios, no la tasa de inflación. Ahora bien, me podrían preguntar, ¿cómo se pueden comparar los precios de 1665 a los de 1776 o, menos aún, a los de 2008? La vida ha cambiado mucho a lo largo de todo ese periodo. Incluso si ha sido necesario que me tome algunas obvias libertades, lo que aquí se compara son las cosas básicas de la vida. En 1665 la gente tenía que alimentarse igual que en 1776. La gente debía utilizar un transporte, recibir una educación y vivir en casas en 1665 igual que en 1776. Lo que aquí se compara es el costo relativo de la vida en un periodo con el costo relativo de la vida en el siguiente, es decir, la inflación. En 1665 al costo básico de la vida se le ha atribuido un valor de 5. Lo que a mí más me sorprende de este gráfico es que desde 1665 hasta 1776 no hubo ninguna inflación. Durante 111 años, $1 ahorrado era $1 ahorrado. ¿Son capaces de imaginar lo que significaría vivir en un mundo en el que fuese posible ganar $1,000 hoy, enterrarlos en su jardín dentro de una cajita y que 111 años después alguno de sus tataranietos los encontrase al plantar un árbol y pudiera comprar las mismas cosas que esos $1,000 permiten comprar en la actualidad? No se trata de una pregunta fantasiosa sacada de una novela barata. Hubo una época en que esa fue la realidad en nuestro país. Durante aquel periodo, la economía de este país se basaba en el estándar de la plata y el oro, y gozó de un enorme desarrollo con una estabilidad casi perfecta de los precios en tiempos de paz. Sin embargo, estalló una guerra, la denominada Guerra Revolucionaria o Guerra de la Independencia contra Gran Bretaña, y el país fue incapaz de costearla con el oro y la plata del tesoro. Así que fue necesario imprimir un papel moneda que se llamó Continental, y que en un principio estuvo respaldado por una cantidad especificada de oro o plata en el tesoro.
Pero la guerra fue mucho más costosa de lo esperado, y ello obligó a seguir imprimiendo continentales, hasta que los británicos, conscientes de los efectos corrosivos de la inflación en una sociedad, empezaron a falsificarlos y a distribuir enormes cantidades de falsos continentales, hasta que la nueva moneda empezó a perder valor. No pasó mucho tiempo antes de que apareciese la inflación y Abigail Adams, la mujer de John Adams, el segundo presidente de USA América, se quejó amargamente de lo caro que se había puesto todo. Según puede verse en el gráfico de la inflación, la Guerra Revolucionaria de Independencia hizo que el nivel de los precios pasase de 5 a 8. Después de la guerra, la ciudadanía rechazó tajantemente los continentales, pues prefería seguir con el oro y la plata. Vale la pena señalar que los precios regresaron pronto a sus niveles de antes de la guerra. El segundo episodio de inflación también tuvo lugar durante una guerra, y también a causa de la superabundancia de papel moneda. De nuevo, a la conclusión de la guerra, los precios volvieron relativamente pronto a los niveles anteriores a la guerra, y se mantuvieron estables otros 30 años. A estas alturas ya hemos avanzado casi 200 años en el gráfico, pero el costo de la vida seguía siendo el mismo que en 1665. Es algo fascinante. Pero, de nuevo, estalló una guerra. Esta vez la guerra civil, que fue única en su género. Para financiarla, el norte se vio obligado a imprimir un tipo de moneda cuyo nombre sigue vigente, pues no es otro que el de nuestra moneda actual. Por supuesto, en aquel tiempo el reverso del billete era verdaderamente verde. Y de nuevo regresó la inflación, directamente relacionada con la guerra, pero desapareció una vez que ésta terminó. Ya han transcurrido 250 años de esta historia, y el costo de la vida seguía siendo el mismo que al principio. ¿Se lo pueden imaginar? Pero vino otra guerra, esta mucho peor que cualquiera de las anteriores, y de nuevo regresó la inflación. Y luego otra, muchísimo mayor que cualquiera de las precedentes. Y, ¿lo adivinan? También fue inflacionaria. Pero esta vez sucedió algo extraño. La inflación no desapareció. Siguió su curso hasta el inicio de la siguiente guerra. ¿Pero por qué? Hubo dos razones. La primera fue que el país ya había abandonado el estándar del oro por un estándar de papel moneda fiat administrado por la Reserva Federal, y los ciudadanos ya no disponían de ningún otro dinero al cual regresar. Y en segundo lugar, esta fue la primera vez que la maquinaria de la guerra no fue desmantelada tras la conclusión de las hostilidades. En vez de ello, se mantuvo una movilización total para una prolongada Guerra Fría, que fue un conflicto tan inflacionario como la peor de las guerras. Y si observamos en retrospectiva todo este periodo histórico, podemos formular un principio muy obvio. Todas las guerras producen inflación, sin excepción alguna. ¿Pero por qué? Es muy sencillo. Cada vez que el gobierno aumenta el déficit, crea las condiciones necesarias para la inflación. Sin embargo, si el gasto que produce dicho déficit se utiliza para infraestructuras provechosas, tales como carreteras o puentes, esa inversión se volverá rentable lentamente al estimular la productividad y favorecer la creación de nuevos bienes y servicios que absorberán este gasto con el tiempo.